Hola amigos y bienvenidos a mi canal. Hoy estaremos hablando sobre los nombres de las carpetas y la estructura de carpeta que suelo utilizar en mis proyectos de RIA. Para lo cual he preparado este proyecto que ya tiene creado las carpetas y su estructura para así concentrarnos en su significado. La primera carpeta que creo es la carpeta SRC y dentro la carpeta AC y en esta carpeta suelo agregar los iconos, las imágenes y las tipografías. En fin, cualquier recurso que creas que vayas a utilizar dentro del proyecto. También creo la carpeta Components. Esta carpeta me sirve para agregar todos los componentes que vamos a utilizar a nivel de la aplicación. Componentes que sean reutilizables, componentes que se utilicen en varios módulos o se utilicen en varias partes de tu aplicación. La carpeta constant la suelo utilizar para agregar constantes que también tengan el mismo objetivo en el sentido de utilizarla en varias partes del proyecto, o quizás puede ser una constante que se utilice a nivel de configuración pero es a nivel de proyecto. La carpeta contents es donde vamos a utilizar, es donde suelo agregar todos los contextos que voy a utilizar también a nivel de proyecto. Por ejemplo, puede ser un contexto que contenga configuraciones. Si estás trabajando con GraphQL, suelo utilizar esta carpeta donde en esta carpeta que tiene adentro suelo agregar mi configuración inicial y manejo de manera general organizado por módulos, es decir, carpetas que estarían dentro de mutations, todas las mutaciones que puede tener tu proyecto, quizás organizado por los nombres de los módulos de tu aplicación, y asimismo hago con las queries. Además, suelo crear la carpeta hooks donde agrego hooks que se puedan utilizar a nivel de proyecto. Sí, cualquier hook que tú creas que se pueda utilizar en varios lugares, pero a nivel de proyecto, en varios módulos, esta es la carpeta que suelo utilizar con ese objetivo. Interface. Esta carpeta suelo utilizar y poner todas las interfaces que al menos voy a utilizar en varias partes del proyecto. La carpeta layouts la puedo utilizar para poner todos los layouts que vas a tener en tu aplicación. Si tu aplicación va a tener un layout diferente para el login, un layout diferente para cuando el usuario esté autenticado, etcétera, entonces este suele ser la carpeta donde agrego estos layouts. En esta carpeta suelo agregar todo lo que es las traducciones de mi aplicación, para lo cual creo una carpeta para cada idioma. Dentro de esta carpeta van a ir todos los ficheros que van a almacenar todas las traducciones de mi aplicación. Esta carpeta modules la voy a dejar para el final porque es el lugar donde suelo agregar todo lo que tiene que ver con los módulos de mi aplicación. En la carpeta routes suelo agregar las rutas a nivel de la aplicación, como por ejemplo cuando el usuario entra por primera vez, que le muestro la página login, cuando el usuario se desloguea o simplemente cuando el usuario se loguea. Es decir, aquí suelo poner las rutas a nivel de aplicación y también suelo agregar toda la configuración para las rutas que va a ocupar cada uno de los módulos que tengo de la carpeta dentro de la carpeta módulos. En la carpeta settings suelo agregar configuraciones generales de mi proyecto. En la carpeta útiles suelo agregar funciones que voy a utilizar a nivel de proyecto. Ahora vamos para la carpeta módulos. En esta carpeta suelo agregar la cantidad de carpetas según la cantidad de módulos que tengo en mi aplicación. Por ejemplo, en este caso tendría el módulo de autenticación y el módulo de usuarios. Si tuviera un tercer módulo que fuera de compañías, simplemente creara otra carpeta y dentro crearía todas las estructuras de carpeta. Ahora, ¿cuál es esta estructura de carpeta? Vamos a analizar los módulos que ya tenía creado con antelación.
Bueno, primero, como puedes ver, dentro de cada módulo tengo la carpeta Components. Esto significa que dentro de esa carpeta que tiene cada módulo voy a manejar todos los componentes que se van a utilizar dentro de ese módulo. Dentro de la carpeta Constants voy a utilizar todas las constantes que se van a utilizar dentro de ese módulo. Dentro de la carpeta Containers voy a utilizar todos los contenedores que voy a utilizar dentro de ese módulo. La carpeta Hooks la suelo utilizar, como pueden ver está creada en ambos módulos, la suelo utilizar para todos los hooks que voy a utilizar a nivel de ese módulo. Hooks que quizás aquí analizando, por ejemplo, aquí tengo un hook para lo que es el login de la aplicación. A modo de resumen, lo que casi siempre hago es analizar el alcance que pueda tener un componente, que pueda tener una constante, que pueda tener un contexto, que pueda tener un hooks, una interfaz, para mantenerlo a nivel de aplicación, es decir, dentro de la carpeta CRC, o a nivel de cada módulo. Si una función, por ejemplo, la pongo aquí en útil y veo que la voy a utilizar en al menos 2 módulos y también la voy a utilizar en compañía, entonces lo que hago para no repetir ese mismo código, lo que hago es que lo muevo a nivel de aplicación y así lo tengo un poquito más centralizado, y trato siempre de mantener a nivel de módulos todos los componentes, las constantes, los contenedores, los contextos, los hooks, las interfaces. Incluso cuando voy a mockear lo mantengo a nivel de ese módulo. También las rutas, aunque las rutas siempre parten a nivel de la carpeta ruta, es decir, esta carpeta ruta lo que hace es apuntar a todas las rutas que tiene cada módulo y incluirlas, y en dependencia de la navegación del usuario va a parar a cada módulo, porque cada ruta define la URL y el componente al que va a apuntar. A nivel de servicios también, a nivel de esquema, es decir, si un servicio yo veo que puedo utilizarlo en varios lugares de la aplicación, como por ejemplo algunos nomencladores, puedo crear una carpeta de servicio a nivel de aplicación y ahí pondría todos mis servicios. Es decir, no es una camisa de fuerza y tampoco es que siempre vayas a crear esta estructura, porque por ejemplo, si no tienes interfaces a nivel de proyecto, porque no utilizas TypeScript, entonces no sería necesario. Si no tienes hooks que utilice a nivel de proyecto, entonces no crearías esta carpeta. Si no tienes componentes que no utilices en varios módulos o a nivel del proyecto que lo utilices en varios lugares, no utilizaría, es decir, no crearía esa carpeta, y así sucesivamente. Es lo que suelo hacer. Espero les haya gustado el video y nos vemos en el próximo, donde ya voy a explicar una implementación de cómo hago todo, es decir, cómo orquesto toda la sincronización en cuanto a utilizar una constante cuanto me haga falta, utilizar un componente a nivel de aplicación, utilizar un componente a nivel de módulo, una constante, un contenedor, una página. Y hasta aquí, nos vemos en el próximo video.